preciosa noche. Gloria al Señor. Vamos a estar continuando con nuestro estudio, ¿verdad? Que estamos trayendo, y vamos a leer hoy como base en la Biblia la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 28 en adelante. Seguimos hablando sobre la doctrina calvinista, ¿verdad? Esta doctrina que, como hemos venido mirando, es una doctrina que es muy aceptada en los círculos cristianos en estos tiempos, y que, bueno, como hemos venido mirando, tiene bastante, digamos, enseñanza distorsionada, que distorsiona lo que la Biblia enseña. Así que vamos a leer, hermano, Romanos 8, versículo 28 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Hasta ahí, hermano. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno. Señor, en tus manos ponemos el estudio de esta noche. Te rogamos que hables, Dios mío, a nuestras vidas, que nos ilumines, nos enseñes, para que podamos aprender, Señor, siempre tu palabra. Estamos estudiando, Señor amado, estas doctrinas de error, para que, Señor, podamos, Dios mío, ser edificados y no caer en el engaño, y también poder ayudar a aquellos que están errados. Padre, en el nombre de Jesús te lo ponemos todo en tus manos. Amén y amén. A su nombre. Gloria al Señor. Tome su asiento, amados hermanos. Amén. Bueno, como dijimos, estamos, hermano, estudiando entonces la doctrina esta que implementó, o digamos propagó fuertemente hace aproximadamente unos 500 años el teólogo francés, que ya vimos la historia de él, que se llamó Juan Calvino. Amén. Recordándole un poquito, ¿verdad? Ya esta va a ser la cuarta parte, si no me falla la mente, la cuarta parte. Esto, ¿verdad? Viene no esencialmente, ¿verdad? Desde ese tiempo de la Reforma Protestante, sino que vimos, ¿verdad?, que ahí fue donde prácticamente se asentó este pensamiento, hermano. Y después de ahí, conforme fue pasando el tiempo, pues se fueron adoptando todas estas enseñanzas. Usted se recuerda, ¿verdad?, que originalmente, cuando estudiamos la historia del calvinismo, pues vimos que, en primer lugar, el primero que tuvo la idea de este asunto de la soberanía de Dios, llevando, ¿verdad?, lo que era la predestinación, hermano, de la que habla la Biblia, porque de eso es lo que vamos a ver hoy, pero llevándola a un, digamos, a un plano que estaba o que está lejos de lo que es realmente lo que enseña la Biblia. Y ese fue el sacerdote católico, o el varón católico teólogo católico llamado Agustín de Hipona. Ese fue el primero en el cual se ve este pensamiento, hermano, de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió a unas personas para condenarlas y a otras personas para salvarlas. Esta era la idea de Agustín de Hipona. Más adelante, ¿verdad?, como unos 1100, 1200 años más adelante, es que aparece este hombre llamado Juan Calvino en la Reforma Protestante, y ya vimos, ¿verdad?, cómo él empieza a tomar estas ideas para formar su teología.
Después de Juan Calvino le siguieron más personas y grandes organizaciones empezaron a adoptar, ¿verdad?, estas ideas de Juan Calvino. Ahora nosotros hemos visto y hemos tratado de ser, ¿verdad?, justos con la historia, porque Juan Calvino fue una persona que estudió para ser sacerdote católico, pero se salió de Roma y después entró al protestantismo, digamos, siguiendo la línea que traía Lutero, pero distanciándose de Lutero, ¿verdad?, en estos aspectos. Entonces, pero ni Calvino, ni Juan Calvino, ni Lutero son, hermano, tan dignos como para que nosotros digamos, bueno, estos hombres enseñaron esto, entonces hay que tomar lo que ellos enseñaron para nosotros creer esto como que esto es el evangelio verdadero, porque ellos eran hombres, hermano, ¿verdad? Y como hombres, amén, son falibles. Todos los hombres fallamos, todos. Entonces el error, hermano, que se ha cometido con la doctrina esta que estamos estudiando es que se ha enfocado mucho en las doctrinas de estos hombres, pero ya vimos que ni Lutero ni Juan Calvino, hermano, tuvieron, digamos, una vida exenta de problemas, ni en su conducta, ni tampoco en su teología, porque ya no me voy a regresar, ¿verdad?, pero ya vimos cómo, aunque Lutero, ¿verdad?, fue que se rebeló contra Roma y todo esto, sin embargo ellos mantuvieron muchas de las doctrinas que traían enseñadas del catolicismo. Como por ejemplo, Martín Lutero seguía creyendo en bautizar a los niños chiquitos. Después de que se hizo, digamos, después de que renunció a Roma, la idea de él no era renunciar a Roma, sino que lo echaron. La idea de él era reformar la Iglesia Católica, pero esto resultó en todo esto que ya nosotros sabemos. Juan Calvino de igual manera tenía muchas de estas doctrinas. Él creía que el bautismo salvaba, ¿verdad? Entonces el bautismo de infantes, o sea, cuando alguien se bautiza de niño ya le daba la salvación para el alma. Eso lo creía Juan Calvino también. Juan Calvino también vimos en la historia de él que él trató de implantar su postura religiosa o su postura cristiana a la fuerza, por las armas, hermano. Mayormente en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en esos años. Y todo esto, ¿verdad?, por supuesto, son cosas que están en contra de la Biblia. Y por esa razón es que nosotros terminamos la parte pasada viendo que la única, hermano, manera en la que uno puede estar seguro de que está en la doctrina correcta es apegarse totalmente a la Biblia y no a ningún hombre. Puede ser el teólogo más renombrado y capaz que pueda existir en el mundo, pero, hermano, no se puede confiar ciegamente en los hombres. ¿Están ahí? O sea, por ejemplo, aquí usted viene a recibir enseñanza de la palabra, pero usted es responsable de estudiar por usted mismo la Biblia. O sea, usted no puede decir, bueno, el pastor enseñó eso, eso es, ¿verdad? Yo me puedo equivocar en alguna manera, hermano, en algo que pueda yo enseñar aquí, que a lo mejor pienso yo que es así, pero usted dice, bueno, la Biblia como que no está, ¿se entiende? Entonces cada quien es responsable de centrarse en la palabra. Entonces ya vimos entonces lo que es la doctrina de la depravación total. El martes pasado nos dedicamos a eso, amén, dentro de lo que es los 5 puntos calvinistas o los 5 pilares del calvinismo, que son 5, ¿verdad? 5 puntos principales, que en inglés se le llama el tulip, amén, y que ya vimos nosotros que cada una de esas letras o un acróstico que forma una palabra, tulip, representa una de las doctrinas que tiene el calvinismo. Y ya vimos entonces en primer lugar la T, que significa la total depravación, amén, un término en inglés, total depravation. Eso lo vimos ya. ¿Qué significa? ¿Quién se acuerda, antes de entrar a este punto siguiente, quién se acuerda qué enseña la depravación total? Alguien que nos diga, hermano, para poder avanzar a lo que vamos a ver hoy, que es la elección incondicional. Unconditional election, ese es en inglés, por eso es la U, este punto siguiente. ¿Alguien se recuerda? Que el hombre está totalmente incapacitado para responderle a Dios. O sea, ellos toman la idea, ¿verdad?, de que entonces como el hombre está en pecado, o el hombre es pecador por naturaleza, inclinado al mal,
Ellos ven digamos, esa caída de Adán como una incapacidad. Y por eso ya vimos, ¿verdad?, que ellos enseñan que el hombre está muerto, que el hombre entonces no le puede responder a Dios y Dios es el que tiene que salvarle y hacer todo lo que tiene que hacer Dios para salvar al hombre sin que el hombre pueda hacer absolutamente nada. O sea que el hombre sería como un robot, digámoslo así. En pensamiento calvinista, el hombre sería como una marioneta de Dios nada más. Exactamente, no tiene voluntad, no decide. ¿Por qué? Porque está muerto. Hoy vamos a ver entonces, hermano, el segundo punto, que es la elección incondicional. ¿Qué enseña esta doctrina, esta postura calvinista? ¿Cómo es esto? Vamos a ver lo que dice en primer lugar la declaración calvinista en estas confesiones de fe que ya vimos también en la historia. Por ejemplo, la confesión de fe bautista de 1689. Acuérdense que la mayoría de iglesias históricas como bautistas, presbiterianas, episcopales y otro tipo de estas iglesias tienen en su mayoría esta doctrina de salvo, siempre salvo, o doctrina calvinista. Ellos dicen así, hermano, en esta confesión de fe. Se lo voy a leer literalmente como lo tienen ellos escrito. Dicen ellos: aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, dice la confesión de esta manera: Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. La doctrina de la elección incondicional se desprende en forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total, que es la que vimos. Es decir, si el hombre está de hecho muerto, cautivo en el pecado, ciego, sordo, sin entendimiento espiritual e inclinado naturalmente al pecado, entonces el remedio para solucionar toda esta condición debe encontrarse fuera del hombre mismo, esto es, en Dios. El hombre no puede resucitarse a sí mismo. Sin embargo, si algunos hombres y mujeres son resucitados de su muerte espiritual, es decir, nacidos de nuevo, y puesto que ellos no son capaces de llevar a cabo esta obra por sí mismos, entonces debemos concluir que fue Dios quien los resucitó espiritualmente. Por otro lado, puesto que muchos hombres y mujeres no han sido nacidos de nuevo o vivificados de la misma manera, debemos concluir que es debido a que Dios no los ha resucitado. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que la caída en Adán fue una caída total, y si solo Dios puede salvar, y si no todos son salvados, oiga cómo dicen ellos, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha elegido salvar a todos. Digamos que esta es la confesión de fe de la iglesia o de la postura calvinista. Dios, en su predeterminado consejo, en su anticipación de las cosas, Él eligió a unos. O sea, esa es la idea a la que ellos llegan, ¿verdad? Siguiendo la postura de la depravación total que ya vimos. O sea, un punto calvinista lleva a otro punto, ¿verdad? Y este nuevo punto lleva a otro nuevo punto. O sea, es como una cadena. Si un punto se cae, todos los demás se caen porque no pueden estar de pie uno por sí mismo. Entonces hay gente que dice, bueno, yo no soy calvinista porque yo creo la depravación total, pero no creo, digamos, la libre elección, la elección incondicional, o no creo la salvación o expiación limitada. Entonces eso ya es una confusión porque nadie puede creer un punto sin creer todos los demás. Amén. Es como cuando Pablo dice que si uno viola un punto de la ley se hace culpable de todo. Así están estos puntos. Entonces ellos citan pasajes bíblicos porque este es el asunto digamos, del enredo y de la confusión, y por lo cual muchas iglesias
están, hermano, en este pensamiento. Yo he estado escuchando muchos predicadores en estos tiempos y yo no sabía, pero hay un predicador, yo no sé si usted lo ha escuchado, en El Salvador, muy famoso, una iglesia muy famosa que se llama la Iglesia Elim. Iglesia Elim, él se llama Mario Vega. Yo siempre pensé que esta misión, hermano, tenía una enseñanza sana, o sea, respecto en todo. O sea, predican bien y todo, porque yo he escuchado mensajes de ese hombre y tremendos. Pero respecto a esta postura, él tiene esta postura calvinista. Amén. Yo no sé si ese sería el problema que hubo, porque hubo un problema serio hace tiempo en esta organización, ¿verdad? Pero estas personas tienen esto. ¿Cuál es el asunto? Bueno, mire por ejemplo los textos que ellos citan. Ellos dicen así: ¿por qué escogería a Dios, haciendo completamente de lado las leyes familiares de Israel, al hijo más joven de Jacob en lugar del primogénito Esaú? Otra vez debemos remitirnos a la ley y al testimonio. La escritura dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es un texto que está en Romanos 9, del 11 al 13. Estos son pasajes, hermano, que usan los calvinistas. Otro pasaje es Lucas 4, 25 al 27, donde habla, amén, de donde Jesús dijo: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Textos como este, es decir, ¿por qué Jesús, si había muchas viudas, amén, y vino y no escogió las viudas de Israel, sino que fue a una viuda de allá de Sarepta de Sidón? ¿Por qué? Bueno, porque él quiso hacerlo así, dicen ellos, y esto estaba determinado desde antemano así. Entonces ahí vemos, y ellos usan estos pasajes para atraerlos al plan de la salvación y decir: bueno, si Dios hace esto en su soberanía, Dios también hace esto, ¿verdad?, cuando se trata de la salvación. Pero vamos nosotros a ver, hermano, porque hay muchos otros pasajes que ellos citan aquí. Les cito otro de los que ellos dicen, por ejemplo, de igual manera Romanos 9, 21, donde dice: o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Ellos dicen con esto que aquí Dios está diciendo que Dios hace a unos para condenación y a otros para salvación. Romanos 9:15, por ejemplo, citan y dicen: a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es decir, ven, dicen los calvinistas, si Dios quiere salvar a este, lo salva, y si quiere que aquel se vaya al infierno, se va, ¿verdad? Porque aquí no depende de lo que uno quiera, del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y este tipo de pasajes, que vamos a analizar algunos de ellos, son los que, digamos, tienen en este problema, hermano, por más de 500 años, ¿verdad? Viene este pleito, esta guerra, porque se acuerda que ya vimos en la historia también que los primeros que se opusieron, o el primero que se opuso fuertemente a esta doctrina fue el llamado, aquel teólogo llamado Jacobo Arminio. Por eso es que hoy día usted se encuentra con un calvinista y usted le empieza a hablar de la Biblia y decirle que no es la cosa así, y él dice: oh, tú eres arminiano, ¿verdad? Y entonces tenemos arminianos y tenemos calvinistas. Pero ¿qué es lo que debe ser uno? ¿Arminiano, calvinista o cristiano? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tanto Arminio, que aunque Arminio tenía una postura más pegada a la Biblia, siempre era un hombre y fallaba también. Y hay errores también en la doctrina. Entonces por eso es que nos vamos a la Biblia. Ok, más o menos, hermano, eso sería lo que es la postura calvinista sobre la elección incondicional. Es decir, Dios en su soberanía, Él predestina a unos para vida eterna y a otros para condenación eterna. Amén. Esto sería en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La voluntad de Dios de hacer lo que Él quiera hacer. Pero teniendo esto en mente, entonces, como vimos la vez pasada, tendríamos, hermano, a un Dios tirano, un dictador, si fuera de esta manera. Pero vamos a ver aquí, hermano, en primer lugar,
Creer que Dios solo predestinó a un grupo de personas para ser salvas y a otras personas para, por consiguiente, Dios no las quiso salvar, es absolutamente falso. Hace a Dios un líder dictador, exclusivista, discriminatorio y hasta embustero. Señala toda la Escritura con claridad que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Ya nosotros vimos varias citas el martes pasado respecto a eso. Si Dios solo escogió a unos para vida eterna, eso mostraría que el amor de Dios, su gracia y su bondad son parciales. Aunque no se quiera, o los calvinistas no quieran aceptar esto, esto sería así. O sea, si Dios escoge a unos, amén, y elige condenar a otros, amén, no, ¿verdad?, por lo que hagan o porque dejen de hacer, sino porque Él quiso. Porque aquí no estamos hablando de que el hombre puede o deja de hacer algo, no, porque Dios quiso. O sea, estamos presentando a un Dios que nada más porque Él quiso salvar a estos y a aquellos que se quemen en el infierno por la eternidad. Entonces sería un Dios, hermano, exclusivista. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a esto, hermano? Amén. La Biblia nos dice claramente que en Dios no hay acepción de personas. Es decir, la salvación está ¿para qué? Para todos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Oiga lo que decían los apóstoles. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto es lo que dice Hechos 10, 34 y 35. O sea, Dios no hace acepción de personas, está claro en la Biblia. Romanos 2, 11 también lo vuelve a decir el apóstol Pablo, porque no hay acepción de personas para Dios. Santiago 2:1 vuelve a insistir: hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sean acepción de personas. O sea, está claro esto, hermano. Entonces, al decir que Dios escoge a unos y deja a otros, eso es acepción de personas. Amén. Y aunque los calvinistas saquen muchos argumentos. Entonces, vamos nosotros a ver, hermano, en este punto, qué es lo que en realidad la Biblia nos habla por la predestinación. Porque de hecho, la predestinación sí es una doctrina bíblica, pero no como lo enseña el calvinismo. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar el error, hermano. Es importante entonces tener en cuenta que al hablar de predestinación es hablar de algo bíblico. ¿Por qué? Porque es algo que enseña la Biblia. Hay por lo menos 6 pasajes claros en los cuales la Biblia menciona esta palabra, ¿verdad? En Hechos 4:28, amén, si quiere lo leemos, ¿verdad? Hechos 4:28, para ver que la Biblia habla de lo que es, ¿verdad?, determinado de antemano por Dios. Hechos 4:28, su nombre, gloria, aleluya. Dice la Biblia allí: bueno, desde el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está la palabra antes determinado. Eso es lo que quiere decir predestinación, o lo que había Dios determinado de antemano que sucediera. Amén. Ahí está, ¿verdad?, en esa palabra. Y hay otros pasajes en la Biblia, como por ejemplo Romanos 8, 29 y 30. Vamos a leerlo, Romanos 8, 29 y 30, que son los que tenemos como base en esta noche. Y dice ahí la Biblia, Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Otro pasaje es 1 Corintios 2:7. Leámoslo ahí en la Biblia, hermano, rapidito, ¿verdad? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí está. Otros pasajes serían Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver lo que dice ahí la Biblia. Y luego el versículo 11, Efesios 1, 5, dice: en amor, Pablo está hablándole a los santos, ¿verdad?, de la iglesia en Éfeso. Dice, bueno, desde el 4 le leo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Entonces, verdaderamente la predestinación es una doctrina bíblica. Ahí está en la Biblia. La Biblia dice que hemos sido predestinados, amén, en Cristo, ¿verdad?, para ese propósito del que estamos viendo aquí. Ahora vamos nosotros a ver, hermano, dónde está entonces el error del calvinismo al suponer que esta predestinación es más allá de, digamos, la iglesia o los santos, porque ellos están tomando estas palabras que hablan aquí el apóstol Pablo mayormente, como para adjudicar esto a toda la humanidad. O sea, como que la idea del calvinismo es que a todos los hombres Dios los predestinó. Pero vamos a ver en estos pasajes que cuando habla de predestinación la Biblia no habla de los inconversos, sino que habla ¿de quién? De la iglesia, de los santos, de los salvados. Amén. Entonces vamos a ver esto, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los pasajes bíblicos que hablan de que fuimos elegidos, escogidos, llamados de antemano, todos ellos se refieren a una característica única en Dios que se conoce como la presciencia de Dios. Note, aquí hay una palabra importante: la presciencia de Dios. ¿Qué significa la presciencia? No presencia. Por ejemplo, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, allí el apóstol Pedro habla de la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es el preconocimiento de Dios de todas las cosas. Es decir, Dios conoce todas las cosas antes incluso de que éstas sucedan. Por ejemplo, Dios sabía que usted un día le iba a aceptar en su corazón y que usted se iba a convertir al evangelio y que usted iba a ser un cristiano, amén, fiel, que usted iba a seguir las pisadas del maestro. Dios sabía eso antes de que usted naciera. Eso es presciencia, ¿verdad? Dios conoce las cosas de antemano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios sabía con quién se iba a casar usted. ¿Cree usted eso o no? Dios lo sabía. Amén, pero vamos a ir mirando unas cositas importantes aquí. El hecho de que Dios supiera con quién se iba a casar usted no significa que era, hermano querido, o que Él haya intervenido para que usted se casara con quien usted se casó. Amén. Ahí es donde tenemos que ir prestando atención, porque el hecho de que Dios conozca las cosas antes de que sucedan, ¿verdad?, no quiere decir que Él influya o que Él, digamos, haya ordenado que así fueran, sino que Dios las conoce. Sin embargo, el hombre es el que toma esas decisiones. Vamos a verlo con detalle. Entonces, esta palabra presciencia entonces viene de esta palabra griega que significa prognosis, que pre significa antes, ciencia por supuesto significa conocimiento, y significa literalmente conocimiento anticipado de las cosas. Vemos nosotros, por ejemplo, en el pasaje que tenemos como base, que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 29 y 30, dice: porque a los que antes conoció, ¿verdad? Dice primero eso, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos mirar en ese pasaje de la Biblia? Acerca de la predestinación. ¿Quiénes son los predestinados? A los que Dios antes conoció. O sea que antes de hablar de predestinación, la Biblia nos habla de preconocimiento. Amén, están ahí, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Es decir, Dios conoció a estas personas como nosotros que vendríamos a Cristo. Entonces, conociendo que tenía esa iglesia y que vendría la iglesia a la existencia, a esos Dios los predestinó para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Amén, conformarlos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito que tiene aquí. A esos que Dios conoció de antemano, a esos predestinó. No está hablando de gentes, hermano, inconversas. Está hablando de gentes salvados. ¿De quién? De la gente cristiana. A estos los predestina. Amén. Ahora, ¿de quién está hablando Pablo? Por supuesto, está hablando a los creyentes. Es claro que está hablándole entonces a los cristianos ya salvos. Por tanto, este pasaje de Romanos, capítulo 8, verso 29 y 30, no habla de salvación. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. No habla de salvación. Amén. No habla de inconversos en el plan de Dios, no, sino del propósito eterno que Dios tiene para sus escogidos, los que ya están en Cristo. Al igual, por ejemplo, que otro pasaje muy emblemático de los calvinistas, que vamos a leerlo a continuación, Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13, amén, vemos nosotros aquí que en la elección que hace Dios sobre de Jacob, sobre su hermano Esaú, tampoco nos está hablando la Biblia de salvación para Jacob y condenación para Esaú. Entonces, mire, vamos a estudiar este pasaje porque esto es importante. Romanos 9, versículo 10. ¿Están ahí, hermano? Gloria al Señor. Bueno, lo voy a leer desde el 8 para que le agarremos más sabor. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Amén. Ese es un pasaje, hermano, de los más fuertes que usa el calvinismo para señalar cómo hay una elección de Dios incondicional. Es decir, el hombre no tiene nada que ver en esto. Porque acuérdese, para los calvinistas el hombre está muerto. Y citan este pasaje de la historia que usted ya conoce, de donde Dios viene, ¿se acuerdan de Rebeca que tiene la panza ya grande y los muchachos ahí están? Bueno, como ella no sabía, ¿verdad? No había todavía ¿cómo se llaman? Ultrasonido, no había. Pues Rebeca no sabía qué estaba pasando y ella se moría, hermano, que sentía que se le tiraba la panza y que se le movía aquí y allá. Y Dios mío, dijo, mejor me muero. Entonces Dios le habló y dijo, no, lo que pasa es que dentro de tu panza, dentro de tu vientre, hay dos pueblos. Amén, hay dos. Y era Jacob y Esaú. Entonces, y Dios le dijo, antes de que nacieran los niños, le dijo Dios entonces que el mayor le serviría al menor, ¿verdad? El mayor le serviría al menor. Entonces, ¿quién salió primero? Salió Esaú, el mayor, pero iba trabada la mano de Jacob sobre su hermano. Pero al final de cuentas vemos que el mayor le serviría al menor. Fue lo que le dijo Dios a Rebeca en ese momento. Ahora,
Pero este pasaje será, hermano, que habla de salvación como los calvinistas lo presentan. Porque esta es la idea, ¿verdad? O sea, Dios ama a Jacob y elige desechar a Esaú. ¿Por qué lo hace? Amén. No se había portado ni bien ni mal ninguno para que Dios dijera, bueno, este como se portó bien lo acepto y este como se portó mal lo rechazo. No. Entonces ya ven, dicen los calvinistas, Dios lo escogió solo por su pura gracia y porque Él quiso en su soberana voluntad. Entonces así Dios hace con la humanidad. A unos salva y a otros simplemente los deja que se pierdan, ¿verdad? Los condena, porque como Dios es el que predeterminó todo, así es. Pero vamos a ver nosotros que en este pasaje, amén, no está hablando sobre salvación, sino que está hablando, hermano, de otra manera. ¿En qué manera fue escogido Jacob sobre Esaú en este pasaje de la Biblia? Amén. No fue sino solo en esto: el mayor serviría al menor. O sea, la nación, el pueblo de Esaú, que fue Edom, sería siervo de la nación que saldría de los lomos de Jacob, que se llamaba ¿cómo? ¿Están ahí o no, hermano? Israel. Amén. O sea, Israel sería, hermano, mayor que Edom. Edom sería reducida a ruinas. Y el menor, que era Jacob, saldría a la nación de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Esaú perdió su primogenitura. A Jacob, juntamente con la bendición de su padre Isaac, amén. Jacob recibió la bendición, no la recibió Esaú. Esta, amén, bendición era de estar en el linaje del Mesías, Jesucristo. Todo esto perdió Esaú, amén. Y todo esto fue puramente por la elección de Dios, pero nada tenía que ver con la salvación. O sea, ¿qué es lo que nos habla este pasaje? Nos está hablando entonces de un propósito que Dios tenía con dos pueblos. Ese es el contexto de Romanos 9. Un propósito que Dios tenía con dos pueblos. No está hablando propósitos que Dios tenía para la salvación de la humanidad. No. Entonces eso es lo primerito que nos debe de quedar claro, hermano. Dios no expresa su eterna soberanía destinando a ciertos individuos a ser malos y a otros a ser buenos. En el contexto, Pablo está tratando de explicar que Dios no ha llevado a cabo su propósito eterno, ni las promesas por medio de la voluntad humana, ni por medio de relaciones carnales, sino que Él en su sola potestad y soberanía ha predeterminado y escogido a aquellas personas que le podrían ayudar para cumplir su propósito aquí en la tierra. Dios decidió antes que Jacob o Esaú hiciera bien o mal. Dios decidió que Jacob serviría como padre de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. Eso es lo que explica este pasaje. Amén, está claro por el contexto, ¿verdad? Es decir, Dios quiso que Israel saliera de Jacob y no de Esaú, y punto. Hasta ahí tiene que llegar eso, ¿verdad? Y lo vemos en la Biblia, amén, donde Dios hace, hermano, dos pueblos. ¿Dónde lo comprobamos en la Biblia? Amén, Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Ahí está la cita que Pablo cita después aquí en Romanos, ¿verdad? Donde dice que amó a Jacob y a Esaú o a Edom lo aborreció. Amén. Eso está claro que se refería a los pueblos en particular y no a la salvación de las almas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, nosotros vemos aquí que entonces la Biblia nos dice ahí en Malaquías 1, versos 2 al 4, y os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Dice Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová
está indignado para siempre. A eso es lo que se refiere Pablo, hermano, cuando habla, ¿verdad?, de la elección de Jacob sobre Esaú. Amén. Entonces, hermano, vemos en este pasaje de Romanos que estamos considerando que el amor de Jehová hacia Jacob se manifestó en engrandecer la nación de Israel, mientras su indignación contra Esaú se vio en empobrecer al pueblo de Edom. En el caso de Jacob, la elección que se menciona fue elección de supremacía como una nación, y el rechazo a Esaú fue para que fuese menor en poder e importancia como nación, pero la Biblia no dice que fuera para salvación. O sea que este pasaje de que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob, no dice que Dios salvó a Jacob y condenó a Esaú. No, esto no es lo que dice la Biblia. Alabado el Señor. Lo que dice entonces la Biblia, amén, prácticamente, hermano, es esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué es la predestinación, hermano, según esto que nosotros estamos mirando? Alabado el Señor. Se pudiera decir, hermano, digamos en breves palabras, que la predestinación es un acto soberano de Dios mediante el cual Él establece un propósito, pero para los creyentes únicamente. Eso, lo vuelvo a repetir, la predestinación es un acto soberano de Dios mediante el cual establece un propósito para los creyentes. ¿Para quién? Para los creyentes, no para los inconversos. Amén. En épocas pasadas hubo predicadores celosos de la obra misionera que fueron detenidos por sus concilios, como un predicador muy famoso llamado William Carey. Él tenía un celo por ir a predicar a las misiones, hermano, a los indios por allá. Lo detuvieron mucho tiempo. ¿Sabe por qué lo detuvieron? Porque sus líderes dijeron: ¿para qué vas? Si ellos se van a salvar, se van a salvar. Si ellos, Dios los tiene escogidos para salvación, se van a salvar. Y si están escogidos para condenación, se van a perder aunque tú les vayas a predicar. Y lo detuvieron por mucho tiempo. Amén. Pero después él siguió predicando. Pero el asunto es, hermano, que predestinación entonces es un propósito para con los hijos de Dios, con los escogidos. Y vamos a analizar lo que dice Efesios 1:5, hermano. Ya vimos, por ejemplo, Romanos 8:29, donde dice que Dios, ¿verdad?, nos predestinó para ¿qué? Para que fuésemos hechos conforme al propósito, amén, de su Hijo, a la imagen de su Hijo. Efesios 1:5 nos dice la Biblia que Dios, note, si usted lee desde el verso 1, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién? A los santos, a los santos. Amén, ahí está en el verso 1. Y luego sigue el texto diciendo, verso 4, según nos escogió en él. Aquí, esta palabra, según nos escogió en él, ¿a quién se está refiriendo entonces? A los santos, a la iglesia. Ok, y luego dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5, en amor, habiéndonos, ¿a quién? A los santos, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la predestinación es un acto soberano de Dios mediante el cual Él establece un propósito para los creyentes. No está hablando nada más, hermano, de que Dios dijo, bueno, el propósito es de que lleguen al cielo. No, hay más que eso. Más que una, digamos, un estado de Dios ponernos en un lugar, es una posición, ¿verdad? Una posición, alabado el Señor para siempre. Es decir, Dios predestinó a los creyentes, porque vemos que es a los que están en Cristo, a los que están en Cristo. Alabado el Señor. Entonces, note, hermano, aleluya, que por ejemplo, volviendo al pasaje base que tenemos, Romanos 8:29, dice que a los que conoció, amén, y luego dice los predestinó. Ahí está la diferencia, a los que conoció. Entonces,
aquellos que son predestinados son objetos de su conocimiento anticipado. Dios primero conoce entonces y después predestina. Aquí la predestinación para ir al cielo, llegar a la gloria, recibir los galardones, se refiere específicamente a los que están en Cristo. ¿Cuál es la idea calvinista? Ok, por ejemplo, allá está un borracho, ¿verdad? Ese borracho, si Dios lo tiene en el plan eterno de que él es salvo, aunque ese hombre esté borracho, aunque ese hombre esté así, ¿verdad? Un día ese hombre va a venir, Dios lo va a llamar, él no se va a poder resistir aunque quiera, porque Dios quiso salvarlo nada más. Ahora, usted puede estar aquí en la iglesia, puede ser un cristiano fiel, puede orar, puede ayunar, puede hacer lo que usted hace, hermano, para la gloria de Dios, pero si usted no es uno de los escogidos, usted se pierde. Note la idea, hermano. Porque si se le pregunta a un calvinista que, por ejemplo, bueno, ¿qué pasó con este que se descarrió, pues? ¿Verdad? Si la salvación no se pierde, ¿cómo este hombre que pasó 30 años sirviéndole a Dios, ayunando, dando testimonio, dando un testimonio cristiano fiel, cómo es que de repente se cayó? ¿Qué es lo que dicen los calvinistas? Nunca fue salvo. O sea, estuvo 30 años en la iglesia sirviendo a Dios, pero nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque si es salvo, no se puede perder. O sea, vamos a llegar al punto otro, ¿verdad? Que es la perseverancia de los santos, donde Dios hace, porque todo lo hace Dios, que usted persevere hasta el fin, sin que usted prácticamente decida hacerlo, quiera, Dios lo hace, que usted lo haga. Usted es como una marioneta, según el calvinismo. Bueno, hermano, hay mucho, ¿verdad? De lo que tenemos aquí, pero creo que es claro, hermano, ¿verdad? Lo que tratamos de decir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos aquí, hermano, algo que es asombroso, ¿verdad? Pues es esta idea de cómo se distorsiona la imagen del Dios de la Biblia. Si tenemos esta postura, hermano, nosotros, ¿verdad? Calvinista, entonces tendríamos que aceptar que Dios es el autor del mal. O sea, si Dios predestinó todo, como decía yo, por ejemplo, Dios sabía con quién se iba a casar usted, sí. Ok, pero Dios, amén, no eligió, amén, que usted se casara con esa persona. O sea que alguien puede decir, bueno, pero mire, ¿por qué Dios determinó que yo me casara con esta señora? Mira que esta señora es así o este señor es así, y esto y lo otro. ¿Por qué Dios quiso que fuera así? No, Dios sabía que usted se iba a casar con esa señora o con ese señor, pero Dios no lo hizo a usted que se casara con ella. Uno tomó la decisión, hermano. Esa es la diferencia entre la predestinación y el preconocimiento de Dios. Porque si nosotros fuéramos así, pues entonces pensaríamos que el mal, porque esta es la idea del calvinismo, todo el mal incluso se le achaca a Dios, porque si Dios, todas las cosas, ¿usted no ha escuchado una frase que dicen que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios? ¿Y cree que está en la Biblia eso o no? Eso no está en la Biblia. Eso lo dijo Miguel de Cervantes en el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Pero la gente a veces usa esa frase como bíblicas, pero no. Entonces, pero la idea calvinista es algo igual, no pasa nada, aun si alguien se equivoca en apretar una tecla de un botón mientras está escribiendo, eso fue la voluntad de Dios. O sea, este es el punto calvinista, hermano, ¿verdad? Entonces, en cada acto donde hay una mujer golpeada, esa es la voluntad de Dios. Donde hay un niño violado, esa es la voluntad de Dios. Donde hay, hermano, un divorcio, esa fue la voluntad de Dios, que esto pasara. Amén. Entonces, el pecado existe porque Dios quiso que existiera el pecado. Nos tendríamos que ir a todo eso, hermano. Y ahí vemos la horrenda enseñanza del calvinismo, hermano. Esto sería hasta una blasfemia, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Así que no sé si dejarle aquí o vamos a continuar el próximo martes, pero amén, quizá, ¿verdad? Quizá tocamos un poquito el próximo martes porque el tiempo se nos ha ido, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no sé, pues, si hay algún comentario, pregunta, hermano, antes de cerrar aquí. Gloria al nombre del Señor. Si no, pues vamos a ser despedidos, ¿verdad? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y si, bueno, le animo, ¿verdad? Si usted tiene de repente alguna pregunta o comentario y ve que voy muy, pues siempre puede detenerme un poquito, hermano, ¿verdad? Porque a veces uno se centra bastante aquí. Y sí, hermano.
Amén. La predestinación puede definirse así, ¿verdad? Entonces es un propósito que Dios tiene específicamente para los hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito anticipado de Dios, ¿verdad? Un acto soberano de Dios mediante el cual Dios establece un propósito para los creyentes. Amén. Gloria al Señor. Es como digamos, ¿verdad? Hay un avión, digamos, que va para Nueva York. Ese avión tiene un destino. ¿A dónde va? A Nueva York. Ahora, ¿quiénes son los que van a ir a Nueva York? Dios sabe, digamos, en este sentido, un ejemplo. Dios sabe quiénes se van a subir a ese avión. Amén. Dios sabe quiénes se van a subir a ese avión. Todos los que se suban a ese avión están predestinados a llegar a Nueva York. ¿Por qué? Porque están en el avión. Los que no se suban no pueden llegar a Nueva York. ¿Por qué? Porque no tienen manera de llegar a Nueva York. Pero todos los que se suben a ese avión tienen ya predeterminado el destino a donde van a llegar. Entonces, en este sentido, la iglesia sería como ese avión. Todos los que están en la iglesia por medio de la sangre de Cristo están predestinados para el propósito eterno que Dios tiene con ellos. Está claro en la Biblia, escogidos en Él. Quizás seguimos con este tema porque creo que no lo terminamos bien, hermano, el próximo martes con la ayuda del Señor para ver algunos otros textos que nos aclaren más esto. A su nombre, gloria a Dios. Póngase entonces, hermano, de pie, gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor y a orar.